puntos. Un minuto. Vamos, Un minuto. para puntualizar nada más. No, yo gasté un minuto, bueno. 38. Mirá. Primero, nosotros proponemos continuar, lo voy a leer textual de cómo está en el programa. Se propone continuar y profundizar las propuestas implementadas en este periodo por la Dirección de Cultura, como los distritos creativos en todas las regiones del país basados en programas de centros culturales nacionales, y se continuará con una política de abrir sucursales de las instituciones culturales más importantes que está hoy en el día en la capital del país, fortaleciendo la coordinación con los gobiernos departamentales a través del Congreso de Intendentes a fin de potenciar el desarrollo local en materia cultural y maximizar la coordinación con las intendencias, proporcionando capacitación al personal de los equipos de cultura de la DNC, los gobiernos departamentales y municipales. En el marco de una política de proximidad cultural, el SODRE debe continuar siendo una herramienta de descentralización cultural que incluirá un plan de traslado de elencos, no solo con el fin de realizar espectáculos, sino también para desarrollar talleres de sensibilización y formación en articulación con el sistema educativo, que es justamente lo que tenemos que hablar. También agregar, sí, ahora ya siendo consciente de que todos ustedes han planteado cosas muy serias y relevantes, alguna puntualización. El factor también de los medios públicos, ¿no? El canal, las radios, no puede ser que Radio Cultura tenga un alcance solamente de 45 kilómetros. Que hay que escucharlo después por FM para poder llegar a esa onda. Son de los trabajos de los cuales tenemos que pensar y meternos en carne y diente, son de las tareas en las cuales no solamente la descentralización de Montevideo hacia el interior, sino también el interior en cercanía a Montevideo y conocernos y confraternizar. Ese es el puente de humanidad y sensibilización que tenemos, sobre todo que fundamentar a las nuevas generaciones del aporte que pueda brindarnos en estas áreas. Hablábamos de la plástica, hablábamos de la poesía, la literatura, hablamos de todas las partes más creativas y sensibles, y bueno, de eso se trata. La fundamentación creo viene por ese lado. También hay que aprender los nuevos códigos, ¿no? Porque a veces nosotros, con la edad que tenemos, creemos que la situación se maneja como estábamos acostumbrados o como nos criamos y nos educamos. Sin embargo, hay nuevos códigos. Entonces tenemos que aprender y fortalecer el conocimiento de cómo llegamos a esos jóvenes. Esa historia de que la sensibilidad ha cambiado, y es verdad, la sensibilidad ha cambiado. Hay una nueva sensibilidad, bueno, aprendamos cómo llegarle a toda esa gente para que se integren a lo que significa el mundo de la cultura y no la vean como una cosa tan lejana. A mí me duele enormemente sentarme en un taxi y que la señora que va manejando me diga, yo le digo, voy al Solís, y ella me dice, ay, pensar que yo nunca entré. Bueno, ¿y por qué no entraste? Y porque no es para mí. Eso es mentira. Es para ella. Es un derecho humano y hay que hacerle entender a esa señora que ella tiene derecho a eso. Feliz de ver tantas coincidencias, tantos puntos en común. Fuera del libreto, un poquito como nos gusta a veces a la gente de la cultura, que es un poco diciembre, ¿verdad? Fuera del libreto, me voy a permitir, pero pedir permiso hace un poquito, hacer un par de preguntitas cortas. Parecen 2 minutos, distintas, así como sorpresa. Como si fuera el bolillero, ¿no? De las preguntas. Para la Comisión de Cultura del Frente Amplio, en las bases programáticas, en el área de cultura, hay una definición de emergencia cultural. ¿Cómo se llega al diagnóstico de emergencia cultural? ¿Qué implica? ¿Y qué acción concreta se podría hacer para salir de esa emergencia cultural? En unos escasos 2 minutos. Bueno, decir primero que, por supuesto, la cultura es digital y la ciencia es cultura también, como otras dimensiones de la cultura de las que no nos referimos específicamente, pero que también están consideradas. La emergencia cultural, sí, hay un proceso de desculturización. Eso se traduce en, desde la cantidad de palabras que usamos para expresarnos, sobre todo las nuevas generaciones, también de alguna manera eso hay que reverlo en función del uso de lo digital, ¿no? Que la pantalla, lo visual, que ocupa mucho, pero bueno, las violencias de la sociedad hablan de un proceso de desculturización,
Nuestra manera, la fragmentación social habla de un proceso de desculturización, porque es con los otros, con los distintos, con las disidencias con que nosotros crecemos y nos desarrollamos. Y bueno, y justamente el tener un proyecto de cultura que vaya hondo, profundo y que trabaje con los consagrados y las consagradas, la profesionalización, la internacionalización, el mundo productivo, y que eso crezca y crezca y crezca y toquemos los techos de la cultura, no implica que no tengamos que poner un foco imprescindible en los y las desconocidas. Esto de la descentralización viene porque en Rivera, un chico de 18 años nos dijo: mi generación está muerta, acá no tenemos qué hacer, no podemos desarrollar una actividad cultural, expresar y expresarnos. O sea, entonces, los desconocidos, las desconocidas que sienten que en un país tan pequeño como el nuestro no tienen acceso ni como públicos, ni como ciudadanos, ni como hacedores y creadores, se sienten realmente en una chatura de vida de la que son conscientes y que, según sus propias palabras, porque hemos hablado con las más diversas comunidades culturales, están destinados a la mediocridad. Y eso es una tristeza tremenda. Cárceles, adicciones, gente en situación de calle, todo eso ahí, el arte y la cultura es la herramienta, y eso es una manera eficiente, eficaz, para la que hay que invertir, de superar esta etapa de emergencia cultural que no es local, lamentablemente es global. Gracias. Esos niños jugando a los largos, es eso. Perdón que me extendí. No sé qué. se entiende. La otra pregunta, la pregunta sorpresa. En el programa se plantea, esto es un examen, yo por algo soy profesora, vamos a ver qué nota. En el programa se plantea no sesgar las preferencias de quienes tienen baja predisposición al consumo cultural y se insiste en promover la libertad de las opciones culturales. ¿Podrían clarificarnos este énfasis en la libertad cultural? ¿Qué se quiere decir al respecto? Yo creo que libertad es reconocer. Es decir, ahí estamos hablando de justamente esa emergencia cultural y nosotros la visualizamos desde otro ámbito. Es decir, también a nosotros nos dijeron afuera, no tenemos voz. También a nosotros nos dijeron directamente, no nos dan la posibilidad para poder expresarnos. Entonces, en ese momento, en cada una de las reuniones, yo sentí que teníamos un debe muy, pero muy, muy grande y que había que darles la posibilidad de sentirse libres y que se expresen, reconocerlos como tal. Esa historia de jugar a los narcos me parece terrible desde todo punto de vista. Pero además, el grave problema es que esa gente no tiene referentes. El problema es que no puede jugar a otra cosa porque lo único que tiene como referente es lo que lo rodea. Y lo que lo rodea a veces es justamente esa situación caótica en la que hemos caído. Entonces, nosotros tenemos que aplicar. Yo me acuerdo que yo viajé a Colombia hace muchísimos años, mi primer viaje a Colombia, y estaba con un señor maravilloso que es justamente el autor de La Virgen de los Sicarios, y estaba visitando la Catedral de Medellín. Y cuando salía con él, me siento al piso, y él me agarra y me tira, y las balas me pasaron por arriba. Ese Medellín que yo conocí en fuego, después, gracias a Dios, pude volver muchas oportunidades. Y cuando hicieron que a través de las bibliotecas y de las músicas y de esas células reproductoras la gente se sintiera integrada, se viera cara a cara para poder crecer, nosotros con las casas de la cultura y con las células en cada uno de los departamentos les vamos a dar a través de la libertad la posibilidad de ser. Muchas gracias. Última, entonces, ahora hacemos todo esto fuera de libreto. Últimos, sí, merecen 3 minutos y cerramos. Pero aquí la pregunta del millón. ¿Cuáles son entonces las principales políticas culturales que unos y otros proponen si a partir del domingo, el lunes, empiezan a trabajar? 3 minutos, el cierre, cada uno lo que quiera. Bueno, en realidad creo que lo expresamos con bastante claridad. Es decir, yo creo que las políticas culturales, y esto definámoslo
Las políticas culturales son políticas sociales, definitivamente. Es decir, y nosotros hemos mencionado que el problema es vastísimo, vastísimo, y que hay que dedicarle institucionalización, presupuesto, pienso, mucho tiempo. Tenemos una ventaja, y esto lo quería decir porque estoy muy contento de haber participado en este evento y de haber coincidido. Nosotros con Gabriela muchas veces, con Alicia y con otros compañeros de la comisión, hacemos chistes, ¿no? Somos muchos. Y decimos, nosotros en realidad somos del Partido de la Cultura. Y a veces nos enfrentamos, nos peleamos un poco con el Partido de los Economistas, en algún momento, y eso, ¿no? Pero quiero recordar en este caso, y ponerlo como un ejemplo, que durante el gobierno de un señor que se llamaba igual que este actual presidente que tenemos hoy, fue promulgada la ley del Fondo Nacional de Música, redactada por los 4 diputados de los 4 partidos con representación parlamentaria, los 4 diputados de la cultura, que eran Hierro López, Heber, Lescano y Gonzalo. Y ahí se sacaron leyes que hasta el día de hoy Luis Fernando está cumpliendo 30 años, lo que fue similar, es decir, y se ha apoyado muchísimo a través de una voluntad común en torno a un tema de la cultura. Quería marcarlo porque me parece que es bien importante que lo marcamos. Que se hizo un festejo justamente en el marco de los 30 años. Sistema Nacional Integrado de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, rediseño institucional, aumento progresivo del presupuesto que tienda a los indicadores internacionales que se establecen, de los que estamos muy lejos. No voy a establecer cifras ni porcentajes, pero estamos muy lejos. Y marco legislativo, Ley Nacional de Cultura y de Derechos Culturales. Son las herramientas imprescindibles sin las cuales todo esto de lo que hemos hablado, ambos equipos, no es posible. No es posible. Si bien, bueno, siempre tenemos una mentalidad ahorrativa en materia de optimizar recursos, ¿verdad? Estamos muy entrenados en esto, pero verdaderamente para tomar este tema seriamente hay que introyectarlo en el sistema político con estas 4 áreas en las cuales todo lo demás es viru, como se dice vulgarmente. Muchas gracias. Bueno, hago el inicio. Primero, nosotros creemos en la descentralización, ese es el primer concepto, como corolario de esto. Y que esa descentralización, como bien dijo Sergio, sea desde los territorios hacia la capital y de la capital hacia los territorios. Ese es el primer concepto. Segundo, fortalecer las estructuras que tenemos. Hay una realidad. La gente no manifiesta en la calle pidiendo más conciertos ni más obras de teatro. Eso es una realidad. Entonces, en una economía pobre o en un país con diversidad de problemas, nosotros también tenemos que ser conscientes de esa realidad. Tenemos que golpear la puerta para que haya mayor presupuesto para la cultura, tenemos que golpear la puerta para que el ámbito privado nos apoye, pero también tenemos que instalar el tema en la sociedad. Si nosotros no logramos que Doña María sienta que es importante la cultura, tanto como la seguridad, ahí es donde empezamos a fallar. Y ahí es donde no vamos a solucionar el problema. Y ahí es un tema que no tiene que ver solo con el ámbito político, sino que tiene que ver con la sociedad toda. Y yo creo que desde ahí es donde tenemos que mandar el mensaje. Nosotros, desde el ámbito cultural, lo que tenemos que hacer es decir, miren que esta es una herramienta de cambio, esta es una herramienta de progreso, esta es una herramienta de desarrollo. Y eso es lo que tenemos que generar en la sociedad. Y como tenemos marcado la austeridad como una de las metas y una de las cosas, entonces, aunque sea con la austeridad y que tenemos que manejar los recursos, tenemos que lograr que los políticos nos voten muchísimo más dinero y nos reconozcan como vectores para el crecimiento, porque si no es imposible hacer un montón de cosas. Y estoy de acuerdo con Yanis cuando dice que las políticas culturales son políticas sociales. Importante también la sinergia con otros ministerios.
también, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto que nuestras embajadas en el planeta tienen que estar trabajando con otra intensidad, con otro dinamismo. Dentro de esa sinergia, trabajar con la UNESCO, con la Secretaría General Iberoamericana, con la francofonía, con la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, con el Mercosur Cultural, tan necesario el Mercosur Cultural que en estos, hablábamos hoy al comienzo, cuando en aquella época fuimos fundadores del Mercosur, que siempre, tanto a Lampreia, canciller de Brasil, como a Raúl Alfonsín le planteé, claro, era muy joven, ¿no? ¿Por qué hablar tanto de aranceles y no hablar más de la actitud que estas naciones deben de tomar en la tarea de una integración social y cultural para que después sí, una vez logrado esto, tener una cercanía, un acercamiento entre los pueblos comercial, pero primero lo socio y lo cultural. Por supuesto que tanto Lampreia como Alfonsín se rieron, me palmaron y dijeron, chao pibe, cada otra cosa, ¿no? Pero bueno, dentro de esta sinergia, el objetivo es justamente la coordinación de todas estas áreas. Me faltaba Uruguay 21, pero me parece que también es importante dentro de esto mencionarlo. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a Ernesto Fernández de UNESCO. Solo quería hacer un llamado antes de cerrar este meeting del Partido de la Cultura de hoy. Que agradecerles, pero además hacer un recordatorio que me faltó en lo que hablamos al principio, que es que el año que viene vuelve a reunirse Mondiacult, que es la conferencia mundial de ministros de cultura o altas autoridades de cultura, y uno de los objetivos marcados por Mondiacult del 2022 en México es que la cultura tenga su objetivo de desarrollo específico en la próxima agenda global. Todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero lo que sí estamos buscando es que la cultura tenga su objetivo. Entonces, recién hablando con Macarena también de OEI, hacer un llamado a que el Uruguay lleve y apoye esta idea en el próximo Mondiacult, sea quien sea, qué facción del Partido de la Cultura esté gobernando, qué sector del Partido de la Cultura esté gobernando, le dé prioridad a esa idea para poder llevarlo a la cooperación internacional, a la cooperación sur-sur, a la presencia en la diplomacia cultural, que es lo que finalmente nosotros también hacemos desde nuestros lugares. Así que bueno, hacer ese llamado, y ya que tengo el micrófono, agradecerles muchísimo por esto que ha sido iluminador. Muchas gracias. Bueno, damos cierre entonces Vamos a sacarnos una foto. a este evento. Agradecemos a todos. Nos quedamos. Al equipo.